El psicoanálisis facilita la exploración. Es decir, que si yo puedo ver a una persona, digamos, ver una serie de comportamientos, hace esto, lo otro, y yo ya puedo hacer un precedente de su historia, de sus dolencias, de... Sin duda, pero eso no hace falta para nada el psicoanálisis. Mi formación psicoterapéutica, cuando yo terminé la carrera en Madrid y empecé a estudiar psiquiatría, simultáneamente empecé a estudiar también, a formarme en psicoanálisis. Mi primera formación como psicoterapeuta fue como psicoanalista. Lo dejé enseguida, pero enseguida, lo dejé después de un par de años. Pues porque no era para mí, simplemente también. El psicoanálisis me pareció y me sigue pareciendo una manera interesante de entender el comportamiento humano, pero yo en aquel momento era muy joven y yo lo que quería era ayudar a muchos pacientes. En aquella época trabajaba en un hospital público y la técnica psicoanalítica, que son cosas distintas. El psicoanálisis como explicación me parece fantástico. Para la audiencia que no lo sabe, por ejemplo, si podemos explicar, ¿qué es psicoanálisis? ¿Qué es la técnica psicoanalista? Freud empieza a ver personas. Freud era neurólogo y él empieza a ver personas con diferentes niveles de sufrimiento. Era médico, neurólogo, tenía su consulta en Viena. Empieza a ver personas, empieza a hacer psicoanálisis. Esto es intentar entender por qué el qué te ha pasado. Freud es el padre del qué te ha pasado. Esto es que lo que me cuentas ahora tiene que ver con tu historia, ¿no? Y empieza a analizar el aparato psíquico de las personas, de sus pacientes, pero Freud nunca quiso hacer psicoterapia. Entonces, nunca quiso hacer psicoanálisis como terapia. Entonces, Freud era un investigador y lo que él quiso hacer, y lo hizo muy bien, es investigar el aparato psíquico y hacer unas descripciones, lo que se llaman las tópicas, pues reconocer el yo, el ello, el superyo, el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Hizo un mapa, una topografía del aparato psíquico precioso, pero a él no le interesaba la psicoterapia. Otros discípulos o coetáneos suyos sí empezaron entonces a utilizar este psicoanálisis. Simplemente la técnica es que el paciente pierde el contacto visual con el terapeuta. Eso de que el paciente esté en el diván no es porque queramos que el paciente esté cómodo, es simplemente para que no tengamos contacto visual con él. Entonces el paciente va asociando, va pensando, va sintiendo y va asociando libremente algunas propuestas que le hace el psicoanalista. Bueno, pues eso es lo que llamamos la técnica, eso es la técnica psicoanalítica, esa es la técnica terapéutica, que inicialmente eran 6 sesiones por semana. Como todos ellos eran judíos, descansaban el sábado. Hacían el sábado y eran 6 sesiones semanales, ¿sabes? Cuando yo me encuentro, empiezo yo a aprender psicoanálisis y yo empiezo a hacer mi propio psicoanálisis, que formaba parte de la formación, pues yo me tumbo en un diván 2 veces por semana. Y pasado un cierto tiempo yo me di cuenta de que eso no era para mí, no era la técnica que yo quería aprender, porque además yo no lo podía aplicar eso para nada en el hospital, absolutamente para nada. Entonces empezamos, como muchos otros psicoanalistas de los años 70, empezamos a desarrollar aquello que se ha llamado psicoterapia breve, que es una psicoterapia que procede del psicoanálisis. Todos éramos psicoanalistas que queríamos agilizar aquello. Esto es 3 sesiones por semana durante 8, 10, 12, 14 años. Eso a mí me parece que como médico, psicoterapeuta, ¿no?, que quería ayudar a las personas, eso no tenía sentido en 1980, sinceramente creo que no tiene sentido en 2025. Yo creo que eso no tiene sentido. Como técnica terapéutica no me interesa. Y de hecho no me hace falta, porque para poder entender y explorar las experiencias traumáticas de mis pacientes no me ha hecho falta el psicoanálisis jamás. O sea, las experiencias traumáticas de mis pacientes y que mis pacientes me cuenten sus experiencias traumáticas, su abuso sexual intrafamiliar, que no se lo han podido contar a nadie, y cómo eso ha influido, ¿sabes? Lo que hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, y cómo podemos escribir un guión nuevo para el final de la película, eso lo hemos hecho con mi paciente así. O sea, no me ha hecho falta absolutamente para nada el tenerle 8 años en un diván. Lo hemos hecho yo con mis pacientes no estoy así, no tengo una mesa en medio, estamos sentados en unos sillones y estamos al lado, ¿no? Está la mosca medieval, está aquí conservada, ¿no? Entonces, el psicoanálisis no hace falta. Es decir, para que tu paciente te cuente su historia traumática, solo hay que preguntarlo, que es lo que no se hace. O sea, es muy simple, es francamente fácil. No hace falta nada. Preguntas y te contesta. Me surge la pregunta cuando has hablado de paciente, si alguien te viene con una experiencia de acoso escolar, por ejemplo, en este caso, ¿vale? ¿Cómo se puede reflejar el acoso escolar en comportamientos de ahora y cómo es ese
porque es muy abstracto para mí. Yo nunca he ido a un psiquiatra o a un psicólogo, no por ningún tipo de... No, pues no te hace falta. Si es que también eso es otra leyenda urbana, eso de que todo el mundo tiene que ir a psicoterapia es una leyenda que no tiene ningún sentido. Tampoco no es cierto que todo el mundo tenga que ir a terapia de ninguna manera. No has ido a un psicólogo o un psiquiatra porque no te ha hecho falta. Si algún día ¿Hay ningún prejuicio o algo? No, estoy seguro, estoy seguro. El acoso escolar se manifiesta, otra vez, como siempre, con síntomas. Con síntomas. ¿Qué síntomas, por ejemplo? Da igual, otra vez, da igual. El hacer catálogos muy concretos, eso ya lo hace la psiquiatría biológica, la psiquiatría académica, oficial, diríamos, ya lo hace, y eso a mí no me gusta. Yo creo que eso no aporta, ¿no? Síntomas. O sea, los padres tienen que saber que el acoso, que es una forma de abuso, de maltrato, claro, que genera fundamentalmente miedo, por un lado, y rabia, por otro, y tristeza, cuando ves que tus padres no te entienden o que el colegio no hace nada para resolverlo, son síntomas que tienen que ver con la expresión de esas emociones. Entonces, la personita acosada tiene síntomas que son síntomas de retraso escolar, síntomas de dificultades para dormir, de dificultades para comer. Esto es los síntomas más frecuentes en la infancia es comer y dormir. Comer y dormir. Entonces, cuando un chiquitín tiene dificultades para dormir y tiene dificultades para comer, le está pasando algo. Le está pasando algo. No sé lo que será, no sé, pero le está pasando algo. Son señales de alarma. Entonces, el acoso escolar siempre da síntomas. Lo que pasa es que a veces los padres, otra vez, los colegios, pues ya hemos visto que no siempre están atentos, ¿no? Lamentablemente lo hemos visto hace muy poco tiempo, pero los colegios están a lo que están y a veces los padres pues tampoco se enteran. Tampoco se enteran pues porque tampoco nos queremos enterar, ¿no? Porque otra vez, te hablaba antes del miedo, ¿no? El pensar que a nuestros hijos les están pasando cosas nos produce mucho dolor y los padres con demasiada frecuencia miran hacia otro lado y también con demasiada frecuencia los pobrecitos míos están demasiado preocupados con llegar a fin de mes, ¿sabes? Con que les renueven el contrato, con llevar comida a casa, con poder pagar alquiler. Entonces hay una presión social a la que los niños, a veces los hijos, estorban. Me han venido varias reflexiones hablando de tu experiencia como profesional en ese trato paciente-experto. Vi hace poco un documental que me gustó mucho, se llama Stutz, es de un psiquiatra muy conocido en Estados Unidos y explica su historia. Explica la historia de este psiquiatra haciendo consultoría o haciendo con un paciente, un paciente muy conocido, es un actor, y él habla de la vulnerabilidad compartida. Una de las reglas principales en psiquiatría, en psicología y demás, entiendo, en consulta, es que no podéis hablar de vuestra vida, pero él precisamente rompe esa regla y él habla de su vida, él habla como pierde su hermano pequeño, él habla de forma vulnerable de sus vulnerabilidades, porque entiende que la vulnerabilidad es el lenguaje universal en el que tú dices a otro ser humano: yo te entiendo, no estás solo, comparto tu dolor, lo he vivido y yo te puedo ayudar. Que me recuerda un poco a que las personas cuando sienten dolor piensan que están mal ellas, o son raras, o son las únicas que lo sienten, ¿no? Y muchas veces me ha llevado a esa reflexión en el gran poder de la vulnerabilidad, que no deja de ser el mirarte, el te reconozco. ¿Alguna vez ha compartido usted algo con sus pacientes, por ejemplo, de ese psicoanálisis que mencionaba sobre usted, sobre tú y demás? Estaba pensando, no, eso es verdad que es un estilo muy americano, lo de contar cosas, la autorreferencia. En psicoterapia es un tema que en España está más debatido. Si me preguntas si yo lo hago... Sí, alguna vez. Alguna vez seguro que sí, pero no ha formado parte nunca de mi práctica. Yo siempre he creído que mi vida no tenía la menor importancia. Muchas veces he pensado también, y estoy seguro de equivocarme, ¿no? Y probablemente lo tendría que repensar. Que a veces al menos yo he visto algunos colegas que hablan demasiado de su vida. Y a veces me ha parecido que estos colegas que hablan demasiado de su vida y que lo justifican y tal, lo que me ha parecido es que tenían dificultades para escuchar la vida de sus pacientes. A mí me ha parecido siempre con mis pacientes que mi vida realmente tenía poca importancia. No lo he ocultado, no he ocultado nada de mi vida, y cuando me han preguntado algo lo he contestado, lógicamente. Y en algún momento, claro que sí, he podido compartir en mi vida. Afortunadamente, yo creo que es y ha sido una buena vida
con lo cual no he tenido tampoco demasiadas dificultades para compartirla, pero en sesión, cuando además en una sesión en el ámbito privado el paciente me está pagando una cantidad de dinero, que además podía ser una cantidad de dinero importante, y el que venía gratis, porque yo le atendía gratis, en todo caso venía con su tiempo, ¿no? Me daba igual, me parece que el protagonista era él, ¿sabes? Y que al paciente a su vez mi vida le importa un bledo. Al paciente, si me pregunta cosas y si le importa mi vida, es porque no quiere hablar de la suya, porque le da miedo hablar de la suya, y si le voy a cobrar una cantidad de dinero, o insisto, o un tiempo, al final de la consulta, yo creo que el protagonista es él o ella, ¿no? Y yo no lo he hecho, pero no me parece mal. Quiero decir que eso es, otra vez, si este colega lo hace y a él además le ha servido y él siente que eso ha ayudado a sus pacientes, fantástico. Otra vez, en psiquiatría hay muchas psiquiatrías, hay muchos psiquiatras y cada uno, otra vez, igual que nuestros pacientes, cada uno es diferente. Yo creo que cada uno de los psiquiatras somos diferentes y estamos ahí por lo que estamos. ¿Y cuál es el poder de la vulnerabilidad? ¿Tiene tanto poder? ¿Deberíamos esconderla un poco más, protegerla? ¿Qué opina al respecto? Depende de cómo te sientas tú, de vulnerable. Depende. Una vez más, depende, ¿sabes? De cómo te puedas... Hasta dónde el sentirte vulnerable se ha vivido como una amenaza. ¿Sabes? Si lo vives como una amenaza, entonces, claro, pues no quieres aparentar que no lo eres, que eso es como lo que hacemos habitualmente, ¿no? Claro. Si no lo vives como una amenaza, entonces te puedes mostrar vulnerable. Ahora viene una pregunta un poco más filosófica, a ver cómo la conducimos. Porque, claro, al hablar de la infancia y ese determinismo del que hablábamos, ese año decisivo al inicio que va a determinar tu comportamiento, perdóname, determinar entre comillas, sí, con matices, que te da poder, pero que te da un punto de partida X o Y. Me surge la idea de, ¿somos un canvas en blanco, como diría Immanuel Kant, o somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza?